parar. Hace demasiado frío. Así es, demasiado frío. 2 grados centígrados para ser exacto. Y nuevamente mi falta de conocimiento del clima de Canadá, o mejor dicho, la poca importancia que le di al clima, me estaban jugando en contra, esta vez en la zona de Ontario. Miren este sitio. ¡Qué lindo! Recordemos que que habíamos salido recién de Toronto, hace 785 kilómetros, rumbo hacia Harmony Beach. Ya nos encontrábamos cerca, eso era lo bueno. Sin embargo, la ruta, el clima, la distancia y el cansancio y por supuesto el hambre me hacían pensar que todavía estábamos demasiado lejos. Menos mal que de a pocos pude ver el letrero Harmony Beach a la derecha, en este caso a la izquierda de la pantalla. Lo único que atiné es a ir lo más rápido que pude para tratar de alcanzar el hospedaje y encontrarme con Kate y su hermano John. No podía dejar de mostrar estas imágenes que en realidad están aún todavía grabadas en mi retina. El acceso a Harmony Beach, uno de los lugares más apacibles y hermosos que he podido encontrar a lo largo de mi ruta en todo Canadá. No quiero dejar pasar este momento porque considero que es uno de los momentos más importantes del camino. En este momento, con el frío y las manos congeladas y el cuerpo también con mucho frío, me estaba empezando a cuestionar si hacer este viaje había sido la mejor decisión. Por supuesto que los paisajes eran increíbles, las zonas que recorrí eran estupendas. Sin embargo, nuevamente el cansancio, las largas horas de manejo, alrededor de 8 o 10 horas ya en la carretera, y el hambre, obviamente jugaban en contra. Finalmente pude llegar a la cabaña, a la casa de John y de Katie. La verdad es que fue lo mejor, me sentí súper aliviado. Excellent. Kate, the lady Kathy, where is she? She's coming out the door in a few minutes. Oh yeah. There she is. Oh my God. To the end, I arrived. Oh. We're onto the front window. Hello. Hello, Ricardo. I don't feel my ass, you know. Okay, go with my brother to the window. Como pueden notar, esto siempre pasa cuando estás congelado y cansado. No podía articular bien las palabras. Yo preguntaba por una tal Kate y al final no era Kate, era Katie, la hermana de John. Sin embargo, ella me decía que me vaya para la parte delantera para poder pagar el cuarto o el apartamento. I wanna eat fish or beef, whatever. Yeah, here, any restaurant? Y he aquí otra lección más. Yo preguntaba por algo de pescado o carne y Katie me dice que absolutamente no hay nada para comer ahí. Segunda gran lección: hay que traer tu propia comida. Afortunadamente traje una naranja, una barra de cereal y un poco de Quaker con pasas. Eso fue mi cena para ese día. Como pueden ver en el video, llegar hasta aquí fue muy duro y el clima lo hizo un poco más complicado. Tenía que ir luego a bajar y recoger el equipaje, que esta es la parte del viaje que a mí no me gusta, pero había que hacerla. Como pueden notar, me sentía con bastante frío
Y aunque no parezca, tenía en este caso 3 capas de polos, pero a pesar de ello, igual el frío pelaba y te pasaba duro. Una vez que ya estaba en el apartamento muy calentito, me di cuenta que debía haber comprado algún pedazo de carne, porque la casa estaba totalmente equipada. Pucha, que me podría haber comprado mi propio bistec. Qué burro, caray. Está su bañito. Bonita su chimenea, esto. ¿Y acá qué tiene? Oh, qué bonito el cuarto. Perfecto. Qué bonito. Ya. La verdad es que nos hacía falta descansar. Y esa noche en Harmony Beach se logró el objetivo, descansar. Era increíble la belleza del Lake Superior o Lago Superior. Es increíble por donde lo veas, en cada esquina, en cada rincón, la belleza del lago se desbordaba y te copaba totalmente. En los primeros kilómetros atravesamos una cantidad de zonas llenas de bosques, áreas con pintoresca vegetación. La carretera en algunos tramos era sinuosa, lo cual me permitía de alguna manera cambiar la rutina y el ritmo de manejo, puesto que en algunos momentos las distancias se tornaban hasta cierto punto aburridas. Pero las vistas panorámicas que ofrecía la ruta de verdad que lo transformaban todo. Seguí hacia el norte, atravesando una zona llamada Bachaguana Bay, una hermosa bahía con playas y paisajes impresionantes. Es un lugar como para hacer una parada breve cuando pasas por aquí, o en mi caso simplemente disfrutar del entorno natural que ofrecía esta zona. Ya John me había advertido que en algunos tramos la carretera estaba cortada porque había obras de mantenimiento, y efectivamente me encontré con algunas de ellas, pero hay que decir que aquí en Canadá al menos las rutas cuando están en mantenimiento son recontraordenadas, lo cual hacía que el viaje sea fluido. Un gran alivio para mí. La carretera, como pueden observar en algunos tramos, no estaba en el mejor estado que uno hubiera deseado, pero nos permitía avanzar de manera prolija a lo largo del lago Superior. Si se dan cuenta, nuevamente encontramos zonas llenas de vegetación, de bosques y también obviamente más mantenimiento de la carretera. La belleza del lago Superior transforma toda esta región, dándole un matiz súper espectacular y digno de cualquier zona paradisíaca. Recuerden que estamos yendo siempre al norte para poder llegar hasta la zona de Thunder Bay. Eso que pueden apreciar al fondo es el Lake Superior. Impresionante nuevamente, no me canso de decirlo. Y como pueden observar, el lago, hay zonas de la carretera que atraviesan prácticamente la mitad del lago o por un costado del lago, como lo vamos a ver más adelante. La verdad, yo iba a una velocidad promedio, pero muchas veces me picaban las manos para dejar de acelerar y pararme en algún lado. Miren esta belleza. Estas son de las cosas más exquisitas que viví en la ruta, atravesando toda la zona de Ontario. Y aunque no lo crean, todo Ontario, absolutamente todo, está lleno de lagos. Cada recoveco, cada esquina me mostraba una cara diferente del Superior Lake. Era increíble cómo esta zona pudiera ser tan majestuosa. Y un detalle interesante es que frente a Thunder Bay, hacia el otro lado del Lake Superior, está el border o la zona que comparte Estados Unidos y Canadá.
Increíble pero cierto, súper cerca y a la vez también tan lejos. Me quedaba extasiado y claro, siempre tratando de buscar capturar alguna imagen de algún animal silvestre. Desafortunadamente no lo pude lograr. Me quedo ahora callado para que puedan disfrutar de esta vista espectacular. No podía quedarme estacionado, tenía que seguir avanzando. Y el siguiente destino era Wawa. Me llamaba la atención el nombre porque parece el nombre quechua de como en Perú llamamos a los niños, Wawa. Sin embargo, un amigo me dijo, cuando veas un ganso gigante en la carretera, es señal de que estás llegando a Wawa. Aprovechaba estos instantes para conversar conmigo mismo y preguntarme si verdaderamente había hecho lo correcto al tomarme un vuelo hasta Montreal y cruzar Canadá en moto. La verdad que después de cruzar Ontario, a pesar del frío, del hambre y del cansancio, la verdad es que no lo dudaría y lo volvería a hacer. Ontario es una de las regiones más hermosas para andar en motocicleta que tiene Canadá, sin lugar a dudas. Ya estaba pronto a llegar a Wawa y la carretera me tenía escondida una sorpresa. Qué bonito. Una vista desde el interior del lago espectacular. Me quedé absorto en mis pensamientos y en mis tribulaciones, en mis alegrías, en mis temores y también en mis fracasos, pensando qué hacía yo en ese momento ahí, en ese instante de la vida. Y claro, lo que hacía era eso, disfrutar de la vida y disfrutar de ese momento que me regalaba el lago superior. La verdad es que me sentí muy dichoso y privilegiado. Pero como les dije, ya estaba muy cerca a Wawa y solo tenía que buscar el famoso ganso. Y la ruta también te regala personas, te regala amigos, te regala comunidad. Y en este caso me aguardaban dos amigos muy importantes que fueron también parte de la ruta aquel día. Me encontré con Pierre y Aileen, su esposa. La ruta me tenía reservada a estas dos personas, Pierre y Aileen, ambos esposos, viajando juntos por todo Canadá. Lo más loco era que Pierre trabajaba desde la moto porque administraba y dirigía su propia compañía de construcción. Palabras muy simples y sabias, no necesitas de una gran oficina para manejar una gran compañía. Claro ejemplo, Pierre y Aileen. Ambos se iban en la ruta de la que yo había venido. Ellos estaban rumbo hacia Montreal y yo me estaba yendo hacia el otro lado, hacia Thunder Bay. Aunque no se escucha claramente, me sentía súper contento y feliz de poder llegar casi ya a mi destino. Pero antes tenía que hacer una parada muy importante en el monumento a Terry Fox. Terry Fox fue un activista canadiense y un activista también contra la lucha por el cáncer. Diagnosticado con osteosarcoma, perdió una pierna y emprendió una maratón llamada la Maratón de la Esperanza en el año de 1980, corriendo más de 5,000 kilómetros para recaudar fondos, aunque interrumpió la carrera debido a una recaída justo en Thunder Bay. Su legado aún inspira y sigue inspirando a muchos en la lucha contra el cáncer. Lamentablemente falleció en 1981. La vista desde el mirador de Terry Fox. Ese es Thunder Bay, allá vamos. Miren. Y acá está nuestro amigo. Después de casi 10 horas de manejo y 657 kilómetros desde que salimos de Harmony Beach, por fin podríamos disfrutar de esta vista desde la ventana de nuestro cuarto en el hotel.
Estábamos en Thunder Bay y ahora nuestro corazón latía a 1000, porque al día siguiente teníamos una ruta maratón, más de 1000 kilómetros para poder cruzar todo Manitoba. Pero eso es otra historia. Nos vemos en el siguiente capítulo.